los amigos agradecidos son renovados y entregados en el amor, siempre unidos en el rosario. Pedimos siempre a Mamá María su protección. Son los amigos agradecidos, son renovados y entregados en el amor, siempre unidos en el rosario. Pedimos siempre a Mamá María su protección. Con los amigos del área sur, llevemos a Jesucristo en el corazón. Siempre adelante y paso a paso, seguimos siempre en esta evangelización. ¡Hey! Amigos a los pies de Cristo, amigos a los... Las 18 horas con 30 minutos en todo nuestro querido Aleluya. y lindo país. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Muy buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren o nos sintonicen. Qué alegría nuevamente poder contar con la presencia de cada uno de ustedes a través de esta plataforma de los amigos a los pies de Cristo Jesús. Nos encontramos en el centro de la zona 12, en el centro de transmisiones, glorificando el nombre del Señor, y también desde allá pues mandamos un fuerte saludo a Corporación RST que nos prestan este lugar para poder glorificar el nombre del Señor y poder cada día acercarnos también a esa presencia viva de nuestro buen Dios. Hoy nuevamente con ese gozo y esa alegría que el Señor nos permite poder iniciar este lunes 8 de junio, a unos 2-3 días del Mundial, pero no nos interesa tanto. Vamos a hablar de Corpus Christi también. Miren, lo único que le queremos decir que inicia el Mundial y vamos a demostrarle al mundo que con Guatemala no se juega, porque no están, vamos. Entonces, glorificando el nombre del Señor, y hoy tengo el privilegio de estar con mi querido amigo y hermano José Luis Sicajá, que le dimos vacaciones la semana pasada, pero hoy nuevamente retorna Aquí estamos. con todas las fuerzas Aleluya. de búfalo para poder seguir Gloria al adelante. Señor. Bienvenido, mi querido Paquito, hermano. Dios te bendiga. Muchas gracias. Aquí estamos de nuevo, queridos hermanos, por la bendita voluntad de Dios. Corriendito veníamos del trabajo, pero aquí estamos. Es un proyecto de Dios en el que nos ha llamado y con gusto somos parte de. Gracias, Maquito, por acordarte de aquí, cómo podemos servirle al Señor aportando dentro de los talentos que Él nos ha dado. Así que hoy nos encontramos, tú decías, aquí, yo digo en el aposento alto. Aleluya. En el segundo nivel, y es un lugar donde yo venía corriendo hoy, pero aquí ya se respira paz. Aleluya. Aquí estamos tranquilos para servirle y que todo sea para gloria de Dios. Bienvenidos, hermanos, en esta tarde del 8 de junio. Maquito. Gloria al Señor, mi querido hermano. Hermanos, hoy venimos, les quiero confesar algo. Hablaba con mi querido hermano José Luis y Huguito Larios también, que hoy, miren, eso es el privilegio que tenemos. A veces nos toca salir corriendo y por eso hacemos falta alguno de vez en cuando para ir a compartir la palabra del Señor, y hoy le correspondió a Huguito salir corriendo. Bueno, la gloria sea para nuestro buen Dios. Hemos venido hablando en este tiempo, este encuentro que nos hemos querido acercar al Señor, y la semana pasada, como recapitulando un poquito esos temas que con gozo y alegría pues queremos que llegue a lo profundo de su corazón. Se recuerdan que estuvimos hablando que el Espíritu abre las fronteras dentro de nosotros abre las fronteras, y por eso hablábamos que el Espíritu transforma nuestro interior y nos hace disfrutar del encuentro con Dios, porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón y hablamos del Señor, no sé si es la palabra correcta, pero yo me disfruto, o sea, nos disfrutamos el poder decir que somos hijos de Dios, que somos escogidos, que el Señor nos ha elegido para poder caminar con Él, y obviamente hablando sobre el respaldo del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso le pedimos a Dios que llene nuestro corazón y llene el corazón de ustedes, y que juntos podamos evangelizar, hermanos. Recuérdense, la semana pasada hablábamos que las fronteras interiores polarizan, no nos dejan caminar, pero hoy estamos muy contentos, muy felices, y antes de iniciar con este programa, pues obviamente lo vamos a poner
las manos de nuestro buen Dios, pidiendo al Señor por su familia, por mi familia y por cada uno de los que nos sintonizan, mis queridos hermanos, y después nos van a sintonizar, que la gloria de Dios pueda sentirse en todo momento. Y recordemos que hoy estamos pero súper alegres. Hemos vivido un fin de semana viviendo Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de Cristo. Ayer tuvimos el privilegio de comulgar con las dos especies y eso llena nuestro corazón el poder seguir adelante. Miren, en este caminar el Espíritu Santo entonces abre nuestro corazón y el día de hoy, si el Señor nos lo permite, pues vamos a iniciar con el tema. Es un tema muy hermoso. Recuerda el camino que Dios te ha hecho recorrer, y para eso es que nosotros hoy ingresamos con este deseo, hermanos, de poder glorificar el nombre del Señor. Y por qué no pedir por Guatemala. Hay mucha gente triste, hermanos, porque no va a llegar la selección a Guatemala. Solo 14 goles le pudieron meter a mis gordos nada más, y por eso, pero como hoy queremos que sanen nuestros corazones, vamos a seguir con fuerza, y le voy a decir a mi querido hermano José Luis que nos introduzca con esta oración para poderle entregar este momento a nuestro buen Dios. Amados hermanos, ahí donde se encuentre, vamos a poner este programa que es de mucha bendición en las manos poderosas de Jesús. O sea, se imaginan, hemos dicho, en las manos del Señor, y este programa está en las manos de Dios, que nos cuida, nos protege, nos guía. Cuando digo programas, esa es la familia completa. Aleluya. Ustedes que están ahí, hermanos amados. Así que acompáñenme y digamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Dios eterno y misericordioso, gracias por permitirnos estar en esta tarde delante de ti, en tu presencia. Gracias porque tú traes a nuestras vidas, a nuestra memoria, a través del Espíritu Santo, en un momento especial en donde nos dice: y yo les voy a recordar todo lo que les he dicho. Gracias porque a través de tu Espíritu, Padre amado, hoy estamos aquí, reunidos, transmitiendo este programa para aquellos corazones que lo están esperando. Señor, en un solo sentir, en tu Espíritu Santo, Señor, nos unes a los hermanos que están ahí escuchándonos y a nosotros que estamos acá, unidos como que estuviéramos enfrente, Señor, platicando de las cosas de Dios, ¿sí? Reunidos como en la mesa. Cuando tú, Señor Jesús, estabas con tus discípulos, hoy platicamos de tus cosas, pero tú presides la mesa, esta enseñanza, Señor. Acompáñanos entonces, y si nos equivocamos, tú nos vas guiando, Señor, con tu Espíritu Santo en esta tarde bendita. Que así sea. Amén. Aleluya. Qué alegría, mis queridos hermanos. Hoy la verdad es que este tema, una de las intenciones es que tanto ustedes como nosotros podamos pensar, meditar y recordarnos esa tremenda misericordia de Dios para nuestra vida. Y el tema se llama Recuerda el camino que Dios te ha hecho recorrer. Queridos hermanos, la semana pasada hablábamos con mi hermano Huguito y la antepasada con José Luis cómo podríamos trabajar y meditar sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Creo que cada uno de nosotros podemos utilizar la palabra: yo estoy agradecido con Dios, y por eso volvemos nuevamente cuando decimos estamos a los pies de Cristo Jesús. A mí me gustaría que los que se conectan acá digan: yo estoy agradecido con Dios, Dios me llamó, Dios me escogió, porque hemos pasado todos, antes de conocer a Cristo Jesús, hemos pasado un desierto, hemos caminado, y algo bien interesante, hablábamos con nuestros hermanos, el recorrido que hicimos antes de conocer al Señor. Yo no sé, ¿verdad? Pero ¿cómo la vivió usted o cómo vivió usted? Alguien podría decir: hermano, fíjense que yo tuve el privilegio que de chiquillo en los caminos del Señor y he permanecido. Dele gloria al Señor, porque el Señor nos sostiene, porque si fuera por nuestras propias fuerzas caeríamos todos. Entonces es un caminar, hermanos, de recordarnos qué era lo que veníamos caminando y cómo es que Dios permitió que conociéramos ciertas cosas. Y aquí viene algo, porque es que el Señor permite que aprendamos este caminar
bueno, los que estamos ahora acá, es para que no tengamos opción para criticar a aquellos que todavía no han entrado a los caminos del Señor. Dios siempre nos permite que pase algo para que nosotros podamos entender y comprender a aquellos hermanos que están en el camino, y nosotros decimos, yo soy bautizado, la gloria sea para el Señor, pues yo caminé tanto tiempo, por pilas aprendí esto. Hermano, es un aprendizaje donde nuestro buen Dios no nos dejó solos. Mi querido hermano José Luis. Aleluya. Pues hoy el tema recuerda el camino que Dios te ha hecho recorrer, pero yo quiero comentar que ayer, o sea, esta semana que pasó, estuvimos celebrando la solemnidad del cuerpo de Cristo, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, que se celebra día jueves, pero la iglesia lo traslada para día domingo para hacer una gran fiesta, donde reconocemos el señorío de Jesús, donde reconocemos que Él está verdaderamente presente ahí, y es donde tenemos que adorarle, ¿verdad? Y creo que en todas las parroquias hubieron procesiones. Nosotros tuvimos un triduo donde estuvimos preparándonos para esa procesión, que fue un poquito larga el día sábado, pues fue una bendiciendo casas, y cómo Jesús pasa bendiciendo nuestras vidas, nuestros corazones, y todavía podemos sentir ese gozo, esa alegría de haber convivido con nuestro buen Dios, acompañarlo. Es que, hermanos, ahí sí que el celo por la casa del Señor me invade. Ayer me tocó hacer algo, fíjate, Maquito, pues después de la Eucaristía todos salen a visitar a los enfermos, se ponen para recibir al Señor, y había un hermano ahí, pero de repente lo hice. Yo sé que no hice mal, pero era ministro, pero siempre hacía los mismas, y yo le di la comunión y le di a Jesús, pero el hermano andaba platicando ahí con todos, y nadie me dijo. Le dije, hermano, hazme un favor, cargas a Jesús sacramentado, anda, llévatelo y dáselo al enfermo, no andes platicando aquí. Sí. Quizás se molestó, pero creo que era mi santo deber, ¿verdad? Pero entonces vamos es que, hermanos, es Jesús sacramentado. Yo soy tan atrevido que si un ministro va ahí, pues yo le hago la reverencia, porque ahí va, no a la persona, sino porque lleva a Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Entonces, porque reconocemos que Él está presente ahí en ese momento. Entonces era para recordarnos, ¿verdad? Entonces ahora, dentro del tema, recuerda el camino que Dios te ha hecho recorrer. Tomamos el libro del Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 2. Esta es de la lectura, de la primera lectura de la liturgia de ayer, domingo. Dice: acuérdate del camino que Yahvé tu Dios te hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Pongámosle mucha atención. Te hizo pasar por necesidades para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Qué bendición. Entonces, el tema es: recuerda el camino que Dios te ha hecho recorrer. En este momento tendríamos que pensar un momentito, o sea, el peligro de olvidar. Todo lo olvidamos, mano Maquito, sí, todo ¿verdad? Lo olvidamos. Nos pasa en nuestra vida, pues a mí me pasa. A veces estoy enfrascado, digámoslo así, en un problema, y digo yo, pareciera que no salimos, ¿verdad? Que caímos en ese hoyo, y de repente viene a mi memoria, por supuesto que del Espíritu Santo, y digo, pero si yo ya he estado en este problema, ¿verdad? Y siempre he salido. Entonces tenemos que confiar a Dios. No olvidemos de la misericordia, no te olvides del camino que Dios te ha hecho recorrer, porque uno de los mayores peligros de nuestra vida no es solamente el pecado, hermanos, es olvidar de dónde Dios nos sacó. Sí, de dónde Dios nos sacó. ¿Cuántas veces nos ha sostenido con su mano? ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Imagínense,
a mí me cuestiona cuando alguien está criticando a una persona. Hermanos, puede andar en el pecado más grave, pero nosotros no somos quienes para juzgar a los hermanos. De alguna manera, si vamos a contribuir, sería orando por él, y si podemos hablar, podríamos que edifique su vida a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, el Señor nos sostiene, nos perdona muchas veces. Y eso es a todos, porque no podemos decir que no somos pecadores, pero el Señor nos levanta, ¿sí? Los milagros que ha hecho en nuestra vida, y es que esos no nos alcanzan los dedos de las manos para contar cuántas cosas ha hecho, la misericordia de Él. Pero cuando olvidamos esa acción de Dios, entonces cuando comenzamos a dudar y confiamos solamente en nuestras fuerzas, cuando confiamos en nuestras fuerzas, ahí terminó todo. ahí terminó todo. Sí, y Sí. fíjate, cuando tú mencionabas esto, venía a mi mente también, ahorita que tú iniciaste, yo tuve el privilegio de compartir el sábado el tema, obviamente no enfocando de lleno ese tema de Corpus Christi, lo que estamos viviendo, es el recordar, hermanos, recuerda el camino que Dios te ha sacado, o sea, de acá en adelante, por eso iniciábamos de que hay un agradecimiento de parte tenemos que tener un agradecimiento a nuestro buen Dios por de donde Él nos sacó. Y yo les compartí a los hermanos hacia grandes rasgos que el origen del Corpus Christi, pues obviamente se originó en la última cena, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, y Dios es tan hermoso, nos da los parámetros para que nosotros podamos entender que cuando hemos comido el cuerpo, y me llama la atención y hago un poco hincapié en esto, porque el hermano José Luis decía, es que un hermano cargaba al cuerpo de Cristo. Hermanos, es triste muchas veces el saber de que nosotros estamos comiendo, y a veces lo recibimos en la mano y lo permite la iglesia, pero solo lo agarramos y nos metemos, no sabemos que ahí podemos votar al mismo Cristo Jesús. Ayer el Padre daba una enseñanza que cuando él fue diácono, dice que él fue a misionar a una aldea, y cuando él llegó, dijo, me dejaron marcado para toda la vida, dice, porque él como diácono llegó y le dice, y abre un relicario que había, y le dice, pero mire hermano, le dijo, ustedes vienen acá y aquí no está la hostia, no hay hostias, le dijo. Sí hermano, le dijo, no hay hostias, pero ahí hay un pedacito de hostia, y ese para nosotros es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Por eso nosotros no volteamos el relicario, era una partícula, y dijo el Padre, a mí me dejó marcado para toda la vida. Sí. Entonces, ahora cuando venimos, ¿y por qué le cuento eso? Obviamente no pedimos permiso, pero como el Padre lo contó en público, creo que lo podemos contar nosotros también. O sea, cuando reconocemos, alguien nos marcó en una oportunidad, y al marcarnos, nosotros reconocemos que la vida que llevamos, por eso la palabra del Señor lo dice, si queremos cambiar, pues tenemos que cambiar de actitudes, cambiar de forma de pensar, cambiar nuestra manera de vivir y cambiar lo que quisiéramos hacer. Hermano, mire, yo no sano, pero ¿qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué es lo que queremos hacer con nuestras comunidades? De hecho, yo he tenido el privilegio de estar saliendo a predicar algunas comunidades, y por cierto se me venció el carnet, vos hermano, yo no sé cómo lo voy a hacer, si el hermano me quería invitar, el domingo te lo damos. Tengo vencido mi carnet. Bueno, pero una de las cosas que tenemos que recordar es de que Dios nos llamó a nosotros, Él corrió el peligro, Él recorrió, hermanos, Él llegó a la muerte, Él vino, y al resucitarnos nos da a nosotros un valor bien importante. Por eso cuando nosotros ahora que con nuestra conciencia decimos, yo conozco a Jesús y voy a mi Santa Eucaristía y luchamos por estar comiendo el cuerpo de Cristo, hermanos, eso lo que creemos es de que nos acerca más al Señor. Entonces lo que queremos es recordar aquel momento, al camino cuando usted y yo llegábamos a la comunión y no le tomábamos ni un solo sentido, simple y sencillamente comulgábamos como comulga el montón. La diferencia entre usted y yo que decimos que conocemos a Cristo, y nosotros como católicos, hermanos, es una de las cosas que deberíamos de ver como católicos, es ser agradecidos con Dios, porque si ya estamos comiendo con Él,
Significa de que Dios ya nos sacó del camino del pecado y seguimos pecando, pero la misericordia nos lleva a estar siempre pensando de que Jesús nos ha llevado. Entonces, el peligro, decía mi hermano José Luis, el peligro de olvidar, uno de los mayores peligros de la vida espiritual no es solamente el pecado, como decía mi querido hermano, porque ahí es donde nosotros inyectamos muchas veces, decimos, es que miren hermano, él está haciendo eso, y eso es parte de lo que el Señor nos está pidiendo hoy, es olvidar de dónde nos sacó Dios. Por eso la semana pasada les dijimos que les íbamos a comentar parte de nuestro testimonio. Obviamente para poder desarrollar el tema necesitaríamos más tiempo, pero tenemos poco tiempo. Pero en lo particular, mis queridos hermanos, yo les puedo hablar con toda solvencia. Mis papás y nosotros como familia, había un brujo que yo creo que hizo pisto con nosotros, y siempre que entrábamos, hermanos, siempre que entrábamos decíamos: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos va a ir bien. Hermanos, nos estábamos entregando a un brujo, y yo me recuerdo bien, y esto lo he predicado. Fui a predicar y me dijeron: mira, tenés que pagar 10 quetzales para protección de tu trabajo. Yo fui, fíjense ustedes, para que mi trabajo me lo protegiera el brujo. Yo fui el día domingo y el día lunes me despidieron del trabajo. Me duelen los 10 quetzales, les digo yo a los hermanos sarcásticamente, pero es algo que de donde mi Dios me sacó. Ahora yo digo, miren, eso no era necesario. De todos modos, me despidieron del trabajo y a buscar otro trabajo, pero con la piedrecita dentro de mi bolsa, diciendo: esta es mi protección. Mi creencia estaba ahí, pero cuando mi Cristo vino y me llamó, me di cuenta de que alguien, como dijo el padre de los Monteros, alguien vivo, pues nos estaba baboseando, dirían en mi pueblo, pero yo andaba con algo que decía: Dios me va a proteger, hermanos. Y de esa misma manera mi familia decían antes, miren, mi papá nos comentaba, él decía: yo antes de tomarme un trago digo, no me va a hacer daño, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, clamándole a Dios que nos ayude, o que nos ayudara, y queriéndonos ir por el camino que nosotros queríamos. Por eso ahora es recordar el camino de donde Dios nos ha hecho recorrer, recordar aquellos momentos difíciles que a estas alturas podríamos decir, hermanos, nos da náusea, pero lo recorrimos. Ahora miremos la misericordia de Dios, cómo nos permitió recorrer esto, para entender que los que están puestos en ese lugar no tenemos derecho a criticarlos, mas sí tenemos como dijo mi querido hermano José Luis, la santa obligación de decir: hermanos, ese no es el camino. Y por eso nosotros entramos acá y decimos: hermanos, es momento de entrar a un retiro de iniciación, a un retiro de vida en el Espíritu. Es momento para que usted abra su corazón y deje que Jesús actúe en su vida. Ese es el camino, y no olvidar de dónde Dios nos sacó. Si ustedes me preguntan, hermano, cuando mi Señor me llamó, y lo hago corto el testimonio, mi Señor me llamó, yo andaba con un amuleto en mi bolsa, decía: esto me va a ayudar. Pero ahora que camino en mi Cristo Jesús, yo le digo a mis hermanos: lo único que me ha ayudado es esto, que es la palabra de Dios, y que todo el que crea en la palabra del Señor, y dice, entra a través de escuchar la palabra y testificar. Por eso decimos ahora: yo no quiero olvidarme de lo que Dios hizo, no quiero olvidarme de Dios, no quiero olvidarme de los favores de Dios. Es recordar de dónde Dios me sacó en lo particular, mis queridos hermanos. Por eso, mi querido hermano José Luis, o los que estamos acá, pedimos: miren, por favor, oren por nosotros. Amén. No nos gustaría regresar a la posilga, no nos gustaría caer y decir: voy a volver a lo mismo porque en el pecado me sentía bien. Y la palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir, mas Cristo vino a darnos vida, y vida en abundancia. Por eso el peligro de no olvidarme, hermanos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, dale, porque si no voy a Cuando Moisés le habla al pueblo, le recuerda, le dice: acuérdate de todo el camino que el Señor te ha hecho recorrer. Moisés no dice: recuerda de tus éxitos, dice: recuerda el camino, porque sí. Dios, es que tan lindo, Dios no actúa solo en la meta, Dios camina en el proceso, en cada etapa del camino. Ahí está el Señor. Y es que
tenemos que tener algo bien en claro, que todos somos llevados al desierto. Todos, nadie se escapa. Cuando nuestros proyectos se desmoronan, cuando nuestros proyectos, nuestros planes se esfuman, ¿sí? Entonces, o una enfermedad, cuando alguien nos defrauda, ¿sí? Entonces, o un accidente trunca nuestra vida. Es que esos son los desiertos, hermanos. Entonces, ese es el camino que tenemos que recorrer. Entonces, somos decepcionados por la persona en la que pusimos nuestra confianza, cuando se nos rompen, digamos así, las alas de la confianza, o cuando de improviso perdemos todo lo que habíamos ganado con tanto esfuerzo. Es que toca, y muchas veces se pierden los negocios. Entonces, hermano, tenemos que pensar que siempre que Dios va a hacer algo importante en nosotros o a través de nosotros, desestabiliza todas nuestras seguridades. Y, hermano, y mira, perdón que te interrumpa, pero cuando tú mencionabas acá, por eso Moisés le recuerda al pueblo: acuérdate de todo el camino que el Señor te ha hecho recorrer. Y no te dice, recuérdate de tus éxitos. Aleluya. No dice, recuerda el camino, que Dios no solamente actúa en la meta, Dios actúa en cada etapa del camino. En cada etapa. Entonces, lo que vamos acá es que, ¿cuál es el objetivo de esas enseñanzas? Que ustedes y yo, nosotros, que nos ayuden, hermanos, a hablarle a los demás, de que como líderes, Moisés viene y como líder le dice a su pueblo, recuérdense. Y a pesar de eso, mi querido hermano José Luis, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés dándole vuelta al asunto? Sí, y es que el llamado de Moisés, cuando nos pone el Señor este tema, que Maquito se toma el tiempo, es porque llevamos una secuencia. Nos tomamos el tiempo, voy a corregir la palabra, Gracias, mi querido Maquito, hermano, nos tomamos el tiempo tu... porque nos ponemos a hablar de lo mismo. Sí, ¿no? entonces es porque Dios tiene un proyecto para nosotros, porque Dios es el Señor de nuestra historia. Aleluya. ¿Sí? Cuando Moisés habla, él había vivido su propia historia, 40 años a la sombra de las pirámides, ¿sí? Con una educación, con una universidad de los egipcios, luego 40 años en el desierto. Es toda una historia. Y cuando a los 80 años él ya se había acostumbrado, se había acomodado a hacer todo en su vida, o sea, llevaba las ovejas de su suegro al mismo lugar y en la noche se sentaba, era lo mismo, 40 años, hasta que de repente dice que él va más allá del desierto. Y cuando se decide caminar, o sea, nos está pidiendo también a nosotros. Miren, hermanos, el Señor es el Señor de nuestra historia, ¿sí? ¿Creen que Dios aparece solamente en momentos extraordinarios? No, es Dios quien guía nuestra historia. Así que si se encuentra usted en estos momentitos que pasando alguna pena, alguna situación, no solo levante sus ojos al cielo y diga: Señor, en este momento no entiendo esa parte de mi historia, pero está en tus manos. Entonces, por eso decíamos, ¿verdad? Cada vez que el Señor desmorona nuestras estructuras, porque Él tiene un proyecto para nosotros. Entonces, nuestra vida no escapa a la mirada de Dios. Estuvo presente en nuestra infancia, ¿sí? Yo hablando, cuando tú decías de testimonio, uno nunca sabe, pero yo recuerdo, y eso pudo haber marcado mal mi vida, fíjate, Claro. porque pues me llevaron a recibir la catequesis para la primera comunión, y no vas a creer que no pasé la prueba, no pasé el examen, y no digo en dónde. Santo Dios, pero a mí me hizo mucho daño, porque todos hicieron su primera comunión y mi bendita catequista dijo que no, que yo no estaba, y
Y entonces mi mamá me llevó a la Divina Providencia. Y no fíjate. habías faltado. Y no había, yo iba bien, yo consideraba, pero yo era un chiquillo, ¿va? Pero recordando los milagros del Señor y Amén, cómo ¿verdad? marca la historia, cuando llego a la Divina Providencia y estaban desde el primer día, entonces empezaron a hacer preguntas y yo respondí, dijo, no, si usted ya hubiera hecho la primera comunión, dijo, santo Dios, y ahí, entonces ella me ponía para que le ayudara a hacer ciertas cosas. Entonces vamos a que Dios siempre está en nuestra historia. Lo que pudo haber sido como un fracaso, algo que marcara algo negativo, Dios en su misericordia nos levantó y ahí estábamos ayudando en la enseñanza, ¿verdad? Entonces, si hoy miráramos hacia atrás, ¿qué momento reconoceríamos dónde Dios nos sostuvo, ¿verdad? Sin que nos diéramos cuenta. Aquí por eso el tema se llama así, ¿verdad? No olvidemos nuestra historia, aquello que pareciera. Entonces, si usted ahorita tiene una conducta de lamento o se está recordando, es que si no me hubiera pasado esto, no, hermano, reflexione y piense, Dios intervino en esa historia porque quiere levantarlo, porque tiene un proyecto, ¿sí? Entonces, el desierto, decíamos, también forma parte del plan de Dios. Aleluya. Y fíjate, hermano, que meditando un poquito sobre lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios nos ha rescatado. La verdad es que yo me considero un rescatado de parte de mi Aleluya. Señor. Y me llama la atención porque el tema, recuerda el camino que Dios te ha hecho, recuerda del camino que Dios te ha hecho, miren, ahí está, te ha hecho recorrer. O sea, la memoria agradecida, ahí se revela la fidelidad a Dios. Una de las citas que a mí me encanta en ello, hermanos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22:13. Fíjense que yo creo que aquí podríamos enmarcar lo que nuestro buen Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuántos años vivimos en esto? Porque los años que nos quedan, hermanos, aquí hay algo que Facundo Cabral decía, lo que se quedó, y como diría un cantante por ahí, la verdad es que yo para los cantantes soy, pero si usted lo sabe de repente, ya lo pasado, pero fíjense que Facundo Cabral decía, yo ya no tengo 50, yo tengo 13 años. Y hablábamos con mis hermanos cuántos años Dios nos va a permitir estar acá. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13, yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Entonces, ¿qué significa? Ahorita que mi querido hermano meditaba sobre esto, que si hoy miráramos hacia atrás, ¿en qué momentos reconoces donde Dios te sostuvo sin que te dieras cuenta? Era justo lo que ahí lo tenemos en pantalla. Entonces, ¿qué es, hermanos? Si decimos que Dios es el principio y el fin, es el tiempo que nosotros nos desviamos, porque Dios no nos permitió, que Él nos da la libertad, por eso se llama albedrío, nos dio la libertad. Nosotros nos apartamos del camino queriendo ir a donde había ido el hijo pródigo, y Dios con su tremenda misericordia nos invitó para que pudiéramos regresar, y ahora podemos hablar con libertad. Hermano, mira qué buenísimo. Y por eso a mí como me encanta esta cita de San Juan 15:16, cuando dice, es que ustedes no me escogieron a mí, fui yo el que los escogí a ustedes. En el camino, hermano, Dios nos sostuvo, aunque hubiéramos sido lo peor de lo peor, pero dice la palabra de Dios que de lo peor lo saca, obviamente para dar testimonio de lo que Dios es capaz de cambiar corazones. Por eso hoy, hermanos, el desierto también forma parte, como decía mi querido hermano, forma parte del plan del pueblo de Dios, forma parte del pueblo de nosotros. Miren, ¿por qué solo a mí me toca y por qué no le toca a aquellos son mareros, a aquellos son mala onda? El plan de Dios es así, mis queridos hermanos. Aleluya. Y es que ya habíamos dicho que nadie quiere pasar por el desierto, ¿sí? Es que pero duele. por supuesto, pero muchas veces es ahí donde Dios realiza sus obras más profundas. Y lo dice en Eclesiástico 2:1, hermano. Si has decidido seguir al Señor tu Dios, Prepárate para la prueba. O sea, no te dijo, vas a dejar de ser cristiano, tienes que hacerlo. Hablábamos de Moisés, que pasado los 40 años que había vivido, dice que ahí
en Madián, en el desierto de Madián, con su familia, porque tiene sus hijos y con su suegro. Dice que pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en una zarza ardiente. ¡Hala, qué bello, mi hermano! Pero una zarza que no se consume. Cuando Dios toma a alguien, ¿sí? Con su fuego, Él no consume, no nos destruye, ¿sí? Él a través de ese fuego, de esa presencia nos mantiene. Pasa algo cuando, este es el encuentro de Moisés con Yahvé. Sí. Entonces, le da un mandato: quítate las sandalias, quítatelas. Hermanos amados, mientras el fuego cruje, está fuerte, el monte entero está abrasado, porque había que pensar, ¿verdad?, cómo estaba ese fuego, inundaba todo, ¿verdad? El cielo se había enrojecido, el reflejo del sol como un espejo, ¿verdad? Entonces, el Dios mismo, Yahvé, que se está revelando, nos exige respeto ahí. Quítate las sandalias. Nos está exigiendo respeto. Para acercarse a Dios se necesita tener clara conciencia de estar internándonos en un territorio de santidad. Aleluya. Entonces, hermanos, sí. Y eso trasciende. Para sintonizar con Dios en ese mismo espíritu, hay que descalzarse para caminar. Significa quitarnos todo, hermano. No son nuestros anillos, no son los diplomas, no es nuestro conocimiento. Nos acercamos quitándonos los zapatos para poder caminar, no imponiendo nuestro propio juicio, ¿verdad? Imponiéndole a Dios, bueno, nos vamos por aquí, Señor. Sí, no, por aquí me sale nosotros bien. Seguimos los pasos de nuestro buen Dios. Aleluya, queridos hermanos, qué bendición. La verdad es que estamos arrancando con el tema, pero quisiéramos ver quiénes están con nosotros hoy ahí sí que la verdad estamos muy agradecidos con Dios y agradecidos con la vida de cada uno de ustedes, hermanos, y esperamos que este tema también sea de bendición para sus vidas, porque hoy queremos hablar de lo que Dios ha hecho y lo que Dios sigue realizando en la vida de cada uno de nosotros. No sé si tenemos algunos hermanos, sí, yo creo que sí. Varios hermanos tenemos, sí, gloria a Dios, sí. Hermana, Gloria Najarro. Bendiciones, mi querida hermana. Víctor Hilario, fuerte abrazo, hermano Víctor. Yulisa Ramírez Arriaga, gloria al Señor, qué bendición. Y Rosario Arriaga, bendiciones. También nos levanta la manita ahí. Nuestra querida hermana Guerrera, ánimo, le diría yo. Marta Enríquez, hermana Marta, Dios le bendiga, un fuerte abrazo. Marina Villatoro, fuerte abrazo, hermana Marina. Y mi amada Yadira Mayen, Dios te bendiga, mi amor, gracias por estar con nosotros. Y después hablamos del tema. Gracias. También nuestra hermana Telmita Herrera, ánimo. Hola Carlita, ¿cómo estás? Carla Alvarado Quinteros, qué alegría escucharte, verte, Carlita, tenerte acá con nosotros, un fuerte abrazo y sabes que te queremos un montón. Vamos a ver, dijo el cieguito. Tenemos más por ahí. Sí. Ahí está, Martita Enrique nos dice: buenas noches, hermanos. Buenas noches. Vayan a dormir. Gracias. Marta Cumes, bendecida tarde, noche, hermanos. Amigos, a los pies de Cristo Jesús. Dios le bendiga, hermana Martita, un fuerte abrazo. Qué bendición. Martita Cumes dice: amén. Aleluya. Hermana Yoli Caballeros, la verdad me da mucha alegría, mi querida hermana Yoli, que ya esté súper ahí siguiendo a estos locos de los amigos, porque también es amiga de Cristo Jesús. Dice: buenas noches, hermanos, a los pies de Cristo Jesús. Yo estoy eternamente agradecida con mi Señor porque ha sido misericordioso. Ayer acompañamos a Jesús sacramentado, muy bello, y muchos feligreses acompañaron a Jesús
Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermana Yoli. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Amén, aleluya. Rosario Arriaga, un ramo de flores. Las flores. Amén, amén, amén. Mi Amén, hermana amén, Marta amén. Gómez. Qué bendición. Y vamos, Y muchas- bravo. y muchas palmas. Muchas palmas. Vilmita Hernández, buenas noches, hermano. Dios les bendiga grandemente. Gracias igualmente, hermana. Un fuerte abrazo. Gloria a Dios, Él es tan bello y amoroso, dice Martita Cumes. Amén. Familia Morales Chiquín, un 10. Feliz y bendecida noche, queridos amigos, a los pies de Cristo Jesús. Que Dios derrame bendiciones sobre su vida, mi querida hermana. Carlita Alvarado Quinteros dice bendiciones. Bendiciones. Sí. Un Y- saludito también para mi niña linda que nos está viendo, para Evelyn Rocío. Gloria al Señor. También para mi linda madre que nos está viendo. Dios le bendiga, Aleluya. madre. Pase una feliz noche y acaba de llegar de rezar la novena a Jesús sacramentado, el Sagrado Corazón de Jesús. Bien, Amén. queridos hermanos, seguimos entonces con este tema. Mire, como recordando la historia de cómo Dios nos sacó, y también por ahí anda nuestro querido hermano Edgar Fernando Vázquez, que viene en el camino y dice, escuchando la radio, te iba a decir, hermano, escuchándonos acá, viene hoy a reunirnos. Fíjense que parece que fue ayer, dijo la canción, pero ya nos estamos reuniendo para poder llevar esa vigilia a beneficio del Hogar de Niños Shalom, que es en el mes de septiembre, pero el tiempo se va más corriendo que andando, dirían en mi pueblo. Bendecimos la vida de mi querido hermano Edgar y que nuestro buen Dios le siga dando vida, salud y que permanezca al pie. Yo creo que llegar a la meta, y ojalá, ¿verdad? Como decía San Pablo, pues quiero correr la meta y ganar la corona que me es merecida. Y de hecho, por eso es que nosotros cada día decimos, vamos hacia adelante. Hermanos, los hermanos no quieren, solo queremos que Dios nos escuche, y obviamente con las oraciones de cada uno de ustedes podemos ir viendo y meditando qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Nosotros tenemos un manual, mis queridos hermanos, un manual de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. Miren, la Biblia tiene tantas promesas, la Biblia tiene tantos, nos dice dónde podemos nosotros caminar. Y podríamos ver los que estuvieron antes que nosotros, los profetas. Hermanos, como decía mi querido hermano José Luis, no les fue pan comido, les fue duro. Y muchas veces, yo he admirado a muchos hermanos que están en los caminos del Señor. Han pasado unas pruebas tan duras que yo digo, ¿y cómo le hacen? ¿Y cómo le hacen para pasarlas? Y fíjense que hay unos, inclusive aquí conmigo trabaja un hermano que trabaja fuerte, y él, he visto las pruebas que ha pasado y siempre sonríe, porque dice, yo voy a llegar a la meta. Y creo que dentro de eso mismo podemos recordarnos qué fue lo que le pasó a Moisés, qué fue lo que le pasó a Elías, mi querido hermano. Elías también no le fue nada bonito después de ser un tremendo guerrero lo que le pasó. Amén, dice la palabra de Dios que antes de escuchar la suave voz de Dios, experimentó el desierto. Sí, y entonces dice Primera de Reyes en el capítulo 19, dice que después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en ese rayo. Y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Hermanos amados, muchas veces esperamos que Dios se manifieste así a lo grande con puro un milagro. rayo, ¡bum! Sí, ¿verdad? Entonces, aquí hemos compartido, ¿verdad? Cuando Renovación Carismática nace, uno de los ejemplos que nos ponían, como en el altiplano, en muchas, había persecución, ¿sí? Para los carismáticos, ¿sí? Las personas, las cofradías, ¿sí? En una de esas persecuciones, dice que venía de evangelizar uno de estos varones, pero lo venían siguiendo,
con machete, con piedras, y dice que pidiéndole a Dios, Señor, haz algo para que no me encuentren, y de repente vio un espacio entre la roca como una cuevita y se metió. Señor, levanta un muro, haz algo pero que no me vean. Y de repente una arañita dice que empieza con su tela así, su tela de araña, ay, comenzó y le dice este hombre: Señor, te estoy viendo un milagro, no una tela de araña. Cuando pasan los que lo venían siguiendo y dicen: por aquí no pasó, si no hubiera roto la tela de araña. Sí, y es que en la tela de araña se columpiaban los elefantes. Y es que, hermanos, en las cosas sencillas se manifiesta Dios. Dice que en el terremoto no estaba, entonces en el rayo no estaba, entonces en la brisa suave escuchó la voz de Dios. Aleluya. Así, imagínese usted a Moisés después de tantas cosas y que escuchara la voz de Yahvé, de nuestro buen Dios. Moisés, a la que lindo es que diga, entonces sí se acuerda de mí, sí me conoce, me está llamando, ¿verdad? Qué precioso es. Igual Elías, acá. Igual Elías. Elías, lo que tú leías ahorita acá, porque justo que experimentó el desierto antes de escuchar la voz del Señor. Era lo que iniciábamos, hermanos, en el programa. ¿Cuántos de ustedes pasaron un tremendo desierto? Vos, hermano, yo creo que aquí era donde habíamos hablado del desierto que pudimos ver pasado sin conocer a Jesús. Y ahora decimos, estoy acá, y por eso tenemos, miren, esta pantalla, este fondo, imagen, de saber de que lo que se puede recorrer, pero siempre tenemos una luz al final. Amén. ¿Verdad? Y acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora hablemos de Jesús. Sí, porque si no se nos va el tiempo. Sí, Jesús pasó, amén. Jesús pasa 40 días en el desierto para iniciar su misión, ¿sí? Una misión pública. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que Dios nos ha sostenido, ¿sí? Más veces de la que nosotros nos recordamos, y es más que nos podríamos imaginar que Él actuó y nunca nos dimos cuenta, ¿verdad? El pueblo, así como anteriormente, se quejaba, sin embargo, Dios nunca dejó de sostenerlo. En Deuteronomio 8 dice: tu ropa no se gastó, ¿sí? Sí. Y tus pies no se hincharon, y es que porque estaba Dios, ¿verdad? Entonces, a veces pensamos, es que estoy solo, nadie me quiere, ¿verdad? Todo no me sale nada bueno. Y es que, hermano, también es la conducta, el estado de ánimo, que hay que pedirle a Dios, ¿sí? Cuando nosotros miramos atrás, descubrimos que Dios nos ha abierto puertas y que estamos bien, estamos bien. Solo ve a su alrededor, ve a sus hijos, ve a su familia, es una bendición, ¿sí? Hay personas que nunca tuvieron hijos y están solos. Entonces, pensemos por un momento que Dios ha enviado personas para fortalecer nuestro espíritu. En el momento especial que nos sentíamos mal, ahí actuó el Señor para darnos fortaleza. O sea, Dios siempre ha hecho un tiempo de provisión para nuestra vida. Quizás no siempre nos dio lo que queríamos, pero nos dio lo que sí tenemos, lo que necesitamos. Sí, y fíjate, hermano, cuando tú mencionas esto, ya se nos va terminando, tenemos que correr un poquito porque quisiéramos ver esto, hermanos. ¿Cómo es que nosotros hemos venido hablando de los profetas? ¿En qué lugar nosotros nos metemos? Fíjese que todo esto, ellos pasaron esos tremendos desiertos huyendo, pero una de las cosas que a mí me encanta, y cuando uno viene y lee la palabra de Dios, mi querido hermano José Luis, es la fidelidad de esta gente. Ahora, ¿qué fidelidad tenemos nosotros para que el pueblo se salve? Porque de hecho el objetivo de Moisés era que el pueblo se salvara, Elías que el pueblo se salvara, y el propósito de Jesús, ¿cuál era? Que nosotros nos salváramos, o sea, ser el pueblo que era despreciado, pero Dios da todo para podernos a nosotros
salvar, y ahora podemos hablar con libertad. Y dice la palabra en San Mateo 4, obviamente aquí solo tenemos una parte porque para no leerlo todo, pero Jesús dice que pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su misión pública. Aquí nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿y Dios por qué pasó ahí? Es para entender, mis queridos hermanos, no es que Dios no entendiera eso, es para que nosotros entendamos que Dios hizo esto porque sí se puede. Hermanos, si por la desobediencia estábamos destituidos, pero la misericordia de Dios viene a levantarnos para que hoy tengamos y podamos decir con toda la fuerza, tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna prometida por Dios. Pero hermanos, hubo gente que se sacrificó. Lo que decía mi hermano del testimonio de este varón, ¿verdad? Se sacrificó, pero ¿quién lo defendió? Lo defendió el Señor. Y cuando nosotros miramos acá, si nosotros obviamente, a mí me encanta leer cuando se vaya leyendo la historia de Elías y cuando él se empezaba a burlar de los profetas de Baal, se reía. Imagínense ustedes la tremenda confianza. Y ahora Dios nos ha sostenido más veces de las que nosotros nos podemos imaginar, hermanos, de las que nosotros nos recuerda, decía el hermano José Luis, con las manos podemos, nos alcanzan los dedos de las manos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Y miren, pues la verdad, yo tuve el privilegio, si quieres desviándome un poco, pero nunca tuve la mala suerte de correr y decir, mire, ir a tomar y quedarme emborrachado. Tuve el privilegio. La verdad que ahora con mi esposa hablamos siempre, yo le digo, qué privilegio más hermoso. Porque cuando alguien estaba tomando, yo quería mi trago, por ejemplo, y ellos estaban tomando, decía, no, a Maco no le den porque él no toma. O sea, yo me quedaban con ganas y tampoco exigía para que me la dieran. Y yo creo que la vez pasada les comentaba que iba subiendo el volcán de agua y yo sentía esta hipotermia, decían, tómese un traguito. ¿Y saben qué me dieron? Me dieron un poco de chocolate y dijeron, a él no le den guaro porque él no toma. Y ellos decían, ¿cómo saben que a mí no me gusta? Yo tenía las ganas. Ahora a estas alturas yo entiendo que yo tenía las ganas, pero mi Señor me resguardó de Aleluya, ello. sí, Entonces totalmente. ahora sí entendemos que el Señor ha permanecido con nosotros durante todo ese tiempo. Y fíjate, hermano, que ahorita que tú leías Deuteronomio 8:4, venía a mi mente, como aquí es para que nosotros podamos meditar. Dice que durante el desierto, dice, tu ropa no se gastó. Y va a crecer, imagínate qué cosa y más tus hermosa. pies no se hincharon. Y no se hincharon los piecitos, nada, que echémonos cremita de no sé qué para que no se desinflame. 40 años, imagínate, iban creciendo y la ropa también iba dando. Imagínate que estaban en el desierto, es que no se podían cambiar con la misma ropa andaban. Con la misma ropa, y sí. por eso dice, el Señor es fiel. Dice, Aleluya. tu ropa no se desgastó, pero nos está dando una lección a nosotros, ¿verdad? Es que, Señor, pero es que no paso, alguien diría de sope a gavilán, sí, con la misma ropa, pero porque Dios tiene un proyecto y te va a dar más, hermano. Sí, entonces, pero nos está preparando en el camino, ¿verdad? Entonces, recordar es una actitud de fe. Recordémonos de las cosas buenas que ha hecho por nosotros. Es que vivimos y a veces malagradecidotes, ¿verdad? Sí. Estoy aquí y no ha pasado nada, tanto tiempo de servirle al Señor, ¿no? Y escuchamos voces de los hermanos que dicen, yo ya le di toda mi vida al Señor, ¿verdad? Yo sí. Ya no voy, ya no quiero, ya me cansé. Hermanos, algún sacerdote diría descansar a la avenida Elena. No, la Madre Teresa de Calcuta le dice, mire hermana, ¿y por qué no descansa? Digo, pues si voy a tener una eternidad para descansar, porque quieren que deje de trabajar ahora, ¿verdad? Interesante. No, y es que en la Biblia recordar tiene un significado espiritual muy profundo. No es simplemente hacer memoria, es que qué bello es reconocer la fidelidad Aleluya. de Dios. Que Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Sí? Si estamos aquí es que cada mañana abrir nuestros ojos y pensar, mirar a nuestro alrededor todo lo que tenemos, ¿verdad? Yo cuando llevo hay hermanitas que se quejan con uno cuando les llevo la comunión, porque están en su camita y ya no se pueden levantar, su edad, su enfermedad. Yo les digo, hermanitas, pero dele gracias a Dios. Allá en la calle hay personas como usted que no tienen ni dónde reclinar su cabeza, que para
taparse utilizan unos cartones, unos periódicos. Dios en su infinito amor a usted la tiene en una camita, tiene a sus hijos que la cuidan, ¿verdad? Y le están dando su medicina. Entonces miremos las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por eso el salmista proclama, no dije dice, proclama: bendice al Señor, alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aleluya. Con el alma, ¿verdad? No con la cabecita, sino con el alma, decirle: bendice al Señor, alma mía. Como cristianos, como hijos de Dios agradecidos, es aquel que tiene memoria para agradecerle a Dios de todo lo bueno que ha recibido, aún en las cosas que para nosotros parecieras un desierto que hemos pasado. Ahí tenemos que darle gracias a Dios. Gloria al Señor. Y el tiempo casi se nos agotó, mi Ya querido se nos hermano, fue el pero tiempo. Solo quisiéramos más o menos avanzar. Hermanos, cuando venimos acá quisiéramos dar mucho más y decir: miren, esto tenemos que recordarlo. Solo recordemos de dónde Dios nos ha sacado, que hemos caminado, y supuestamente caminamos sin Él, pero la verdad nosotros creemos que caminamos sin Él, pero Él siempre estuvo con nosotros. Y el Señor Jesús siempre nos invita. Jesús dice, nos invita a recordar su amor. Hablemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y podemos hablar un poquitito, mi querido hermano, sobre los santos, cómo recordaban las maravillas de Dios. Y de eso es que cada uno de nosotros podemos decir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con nuestra vida. Por ejemplo, tenemos la vida de San Agustín, la vida San Agustín dice, después de su conversión, dijo: qué tarde, pero qué tarde te conocí, Señor. Y también tenemos la vida de nuestra hermana, de la Santa Teresita, ¿verdad, mi querido hermano? Sí, ella decía en tantos problemas que los santos también tuvieron, Sí, clavos, fuertes, sí, hombre. claro. Y ella decía: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Aleluya. Ella recordaba continuamente las intervenciones de Dios en su vida. Y mira, y uno de los santos cercanos que tenemos a San Juan Pablo II, dice: su vida estuvo marcada por guerras, persecuciones, sufrimientos, y sin embargo siempre enseñó: no tengan miedo. Uf, qué rico, ¿verdad, hermano? No tengan miedo en medio de todo. O sea, los santos, cuando hablamos de los profetas, obviamente el mayor del que no tuvo miedo se llama Jesucristo, y por un momento él decía: esto no lo quiero pasar, pero lo iba a pasar con valor. Y por eso nosotros decimos hoy San Juan Pablo II, que es uno de los más cercanos, y la Madre Teresa. Pero algo que a mí me llama la atención, dice: porque había aprendido a reconocer la mano de Dios en toda su historia. Y recordar, hermanos, que el pasado para caminar, estamos recordando el pasado para recordar y recorrer hacia el futuro, y reconocer que la iglesia nos enseña, hermanos, dónde podemos nosotros llegar. Entonces, quisiéramos, la semana pasada les habíamos dejado algunas preguntas que ustedes pudieran meditar, pero hoy, hermanos, hay algo que pudiéramos pensar: ¿qué es lo que Dios ha hecho para nuestra vida? ¿Y por qué recordar? Ahora, ¿por qué recordar? Esa es una de las que les dejamos, hermanos. ¿Por qué recordar lo que Dios ha hecho? Fortalecer nuestra fe para lo que hará en nuestras vidas. Y la dinámica, hermanos, recuérdese, como decía mi querido hermano, 5 momentos donde claramente hemos visto la mano de Dios. Piense por un momento de qué lo salvó el Señor, y dónde lo llevó el Señor, y dónde lo tiene el Señor el día de hoy. Bien, yo creo que vamos a ir a los saluditos, y el tiempo se nos agotó, y muchas gracias, mis queridos hermanos. Si hay alguien ahí, todavía tenemos hermanitos, pues vamos a saludarlos. La verdad es un honor, es un privilegio el poder contar con su amable sintonía y Tendremos presencia. más hermanitos. Bien. Hermana Ingrid Escobar. dice. Ingrid Escobar, aleluya. Beri Tamayac, Dios le bendiga. Hermana Beri, sí. Miriam Urbina. Martita Cumes, Dios le bendiga. Muy bien. Y nuevamente dándole gracias al Señor por cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por el privilegio hermoso que hemos tenido de poder llegar a cada uno de ustedes. Quisiéramos pedirle a nuestro buen Dios, ¿no, hermanos? ¿Querés despedirte con algo antes de hacer la oración final? Sí, solamente, hermanos, que Dios, cuando estamos hablando
de recordar todas las maravillas que ha hecho el Señor, tenemos que estar bien claritos. Dios no nos está viviendo, no nos invita a vivir anclados en el pasado, nos invita a recordar para confiar. Aleluya, sí. Amén. Gloria al Señor. Ahí donde se encuentran, mis queridos hermanos, agradezcámosle al Señor por la vida, por lo que Él nos ha regalado. Y ¿por qué no decirle al Señor? Yo creo que todos los que estamos acá, ustedes pueda decirle al Señor: soy privilegiado, soy privilegiada por escuchar la palabra del Señor, por escuchar. Es que aquí es donde entendemos que vamos el Señor dice: vengan y vamos a acercarnos todos, hermanos, a poder caminar todos tomados de la mano de Cristo Jesús. Y digámosle al Señor: Padre bendito, te damos gracias por este momento que nos has regalado para poder llegar hacia el final, y donde tú, Jesús, nos enseñas a nosotros a poder encontrarnos contigo y poder recordar aquel momento, ese camino que hemos pasado, ese recorrido que hemos hecho, ese momento que Dios nos cuidó y nosotros no nos dimos cuenta, ese pasado que vivimos. Alguien podría decir: pero ¿por qué a mí me pasó eso? Es porque Dios quería que el día de hoy usted pudiera recordar la grandeza de su amor. Y hoy, agradecidos con Él, lo único que podemos decir es: Señor, yo tengo esto porque tú me lo has regalado. Yo tengo la vida porque tú me la estás regalando. Yo tengo mi hogar, tengo mi familia porque tú me la has regalado. Y que podamos entender que en aquellos momentos difíciles, Cristo Jesús siempre nos tomó de la mano. Padre bendito, te damos gracias por el privilegio hermoso que nos das de poder llegar a los hogares de mis queridos hermanos, y de manera especial clamamos para que seas tú, que con tu presencia viva, la presencia viva de tu Espíritu Santo, vengas y resguardes a cada uno de mis hermanos, les ayudes a salir de ese problema, de esa dificultad, de esa enfermedad que tienen, de ese momento que han sentido que ya no pueden salir. Pero hoy en esta noche, Señor, te clamamos a ti, que con una gota de tu sangre, que te derramaras en la cruz, Señor, basta y sobra para que nosotros podamos decir: estamos libres, estamos sanos para la gloria de Dios. Y hoy el Señor nos permite pasar este caminar, este desierto, este camino, para poderte decir y decirle al Señor: Señor, queremos llegar contigo a la meta final. Padre bendito, que la honra y la gloria sea para ti, y que nosotros podamos decirle: Padre bueno, hoy quiero recordar el camino que me has hecho recorrer, y gracias por los momentos felices, gracias también por las pruebas que me han ayudado a crecer y a poder perdonar. Y cuando olvido tus bendiciones, por favor, Señor, hazme recordar para que pueda yo ser agradecido contigo. Abre mis ojos para reconocer tu presencia, para poder decirte: Señor, yo quiero recordarme de esa historia, para decir que tengo a un Cristo bueno y un Cristo vivo que mira siempre mi camino y me lleva a la meta final. Padre bendito, a ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recordamos el día miércoles a partir de las 8 de la noche, pues está dándole voz a los documentos. Miren, tremendos temas ha estado dando nuestro querido hermano Huguito. Y la próxima semana pues estaremos compartiendo el tema: el verdadero Dios puede cambiar los corazones. Eso va como tema principal, y como subtema: el Señor te ha elegido. Hermano, hermanas, si Dios nos ha elegido es porque quiere que hagamos algo. No nos eligió para estarnos sentados, sino para levantarnos y poder caminar tomados de la mano del Señor. Y desde ya le pedimos, por favor, oren por esa vigilia. Ya los patojos están por acá. Tendremos una reunión ahí sí que para pedirle a nuestro buen Dios que guíe a estos muchachos que van para la vigilia de Shalom, que es en el mes de septiembre, y que usted y yo podamos orar, no solo para ir, sino para invitar a más hermanos y decirles: hermanos, tenemos a un Cristo que está vivo y un Cristo de poder. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Les deseamos una semana llena de bendiciones. Hoy, lunes 8 de junio, que la gloria de Dios se derrame sobre su vida, sobre su familia durante esta semana,
y por qué no decirlo, se recuerden que estamos en el mes del Sagrado Corazón. Aleluya. A glorificar el nombre del Señor con todas nuestras fuerzas. Feliz noche y un fuerte abrazo para todos. Los amigos a los pies de Cristo Jesús les desea lo mejor de lo mejor. Bendiciones, hermanos, y recuerde que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Aleluya. Si Dios fue fiel ayer, también es fiel hoy y seguirá siendo fiel mañana. Amén. Bendiciones.